Hola, saludos a todos. Bienvenidos a su clase de Historia del Arte 2. En esta ocasión vamos a hablar de alguien sumamente importante después de Leonardo da Vinci. Es considerado una de las figuras más relevantes en cuanto al Renacimiento y en cuanto a la propia esencia de lo que es el espíritu del arte, llamado como el divino, ¿sí? Leonardo eh, da Vinci tuvo muchísima pugna, había una, vamos a ver si compartimos la pantalla eh, y continuamos con la clase. Sí, ahora sí estamos sentando pantalla. Y bueno, había mucho pique entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Eso es sabido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y vamos a ver un poquillo su biografía en relación a sus grandes obras y porque fue considerado como tal. Eh, bueno, vamos a ver que nace en 1475 en Caprese. eh, y bueno, una de las cosas importantes o relevantes a mencionar es que su espíritu creativo y artístico viene con él porque, mira, nace en una familia, en un seno que no era pudiente, no era una clase elevada, así que uno de los Medici en ese momento se da cuenta del gran talento eh, que, que se da, ¿no? Que se le da también a Miguel Ángel a la hora de esculpir. Y hizo un trabajo fenomenal, el cual eh, al principio enamoró de esa manera un poco romántica en Florencia a el Medici, ¿no? Entonces, a partir de allí, se le apoya mucho económicamente. Posteriormente, el Medici muere, así que lo deja sin mecenas, básicamente queda sin algún tipo de sponsor o de padrino. Así que posteriormente, entonces, le sale eh, trabajo eh, en Roma, donde hace algunos detalles muy interesantes. Pero antes de ir a Roma, eh, hay que hablar un poquito de su trabajo. Mírenlo aquí. Y tenía el tabique virado porque de pequeño era muy bromista y tuvo problemas y le metieron un puñetazo y la nariz le quedó un poco así virada. Eh, Vamos a entrar entonces en lo que es la Capilla Sixtina, la pintura al fresco, que bueno, se dice la historia que la pintó que estaba en tablillas y estaba boca arriba, pero realmente no fue así. Y la pintó de pie, obviamente sí en tablillas, pero la pintó de pie. Y de ello podemos hablar, por ejemplo, con Miguel Ángel, que, bueno, en primer lugar, como era escultor, una de las cosas que les quería mencionar era que como Leonardo da Vinci le tenía tanta rabia a Miguel Ángel, que bueno, también era más joven, eh, decía que los escultores no era una profesión, o sea, no era un arte, no era como, no era una bella arte, ¿no? No era un proceso tan digno como el de la pintura, porque al final se parecía un tanto como al panadero, al final quedabas todo lleno de polvillo, todo sucio, y sin embargo, en la pintura esto no se daba de esta manera, ¿no? Te enjuagabas, te limpiabas y listo. Eh, Al final, Miguel Ángel, como un gran escultor, fue desarrollando su obra hasta llegar hasta, bueno, su cúspide, que básicamente en la capilla de, bueno, el David, como una de sus primeras obras en su juventud, pero ya de manera
más madura, vemos en la capilla de San Pedro, Capilla Nada, en el Vaticano, vemos el gran trabajo que al final llegó a realizar, tanto como en la Capilla Sixtina como en la propia iglesia, con las grandes esculturas que realizó allí. También la Piedad, que bueno, la Piedad la realizó, si mal no recuerdo, a la década de los 20, de 20 hasta los 30 y tanto, 34 por allí más o menos. Eh, y cabe mencionar, por ejemplo, que manejaba un perfecto dibujo anatómico debido a que, eh, bueno, a diferencia de Leonardo, que Leonardo, bueno, fue perseguido por la iglesia. A Miguel Ángel sí se le daba un permiso especial para que él pudiese diseccionar y trabajar estudios anatómicos. Así que en ese sentido él lo hizo eh, no como a la libre, sino ya con un respaldo desde la iglesia. Entonces, esto de que era primero que nada un escultor, le permitía a él a la hora del trabajo en la figura humana, en la pintura, trabajar de manera muy voluptuosa, ¿no? Y una gran expresividad y también fijarse mucho en el tipo de color que comenzó a utilizar. Bueno, se habla de las etapas, por ejemplo, en la clásica que habla un poco de equilibrio y calma, y la etapa manierista, ¿no? Que es desequilibrio, inestabilidad, desproporción, alargamiento, monumentalidad, desinterés también por la belleza, que bueno, como pudimos apreciar, también eso lo pasó Leonardo da Vinci, y el inacabado, eso es importante también que le llegó a pasar, no tanto como Leonardo, pero le llegó a pasar. Entonces, vamos viendo que, bueno, en el 1500, miren, o sea, con un formato de cúpula redondo, esta belleza, miren el colorido, luz, la sombra, brillo, aquí el tipo de composición que hace atrás, la perspectiva, muy dinámica, ¿no? Una entrada, el tipo de textura táctil que se siente en la tela, muy bien trabajado, que no es una cosa tan sencilla de lograr. Eh, Así que creo que es importante resaltarla. Bueno, entrando en el tema de la Capilla Sixtina, que bueno, es básicamente como ver toda la Biblia en bloques explicados desde el Génesis hasta el Apocalipsis, eh, que muestra eh, de manera visual el contenido de la Biblia. Eh, Aquí podemos, por ejemplo, que el tema central interpuso una representación de nuevas escenas del Génesis, ¿no? Cada una rodeada por cuatro jóvenes desnudos, junto a 12 profetas, eh, bueno, que posteriormente los profetas al principio estaban desnudos, pero hubo una protesta y posteriormente entonces los llegaron a vestir. Es un poco imitación de eh, como si estuviera esculpiendo, ¿no? Estas obras al principio, cuando él la comenzó a pintar, se mató, como no tienen idea, por detalles, por volúmenes y sombras. Entonces, cuando él bajaba, se daba cuenta que no era lo mismo pintar para cerca que pintar cuando la obra está de lejos. Entonces, esto es una de las primeras enseñanzas que nos permite tener como artistas, futuros artistas visuales, el ejercicio que se hace cuando una obra está hecha para ver de lejos y otra para ver de cerca. Bueno, aquí vemos un poco el recorrido. Aquí están los diferentes profetas, ¿sí? Muy interesante.
profetas y apóstoles también que llegó a poner. Entonces, este trabajo lo empieza en el 1508 y es importante resaltar que rechazó la colaboración, perdón, de expertos en fresco. Y dicho sea de paso, al principio él no quería esta responsabilidad, quería que Rafael la pintara, porque consideraba que Rafael era mucho mejor que él. Sin embargo, al final lo trabajaba, se frustraba muchísimo. Después de un año ni siquiera le habían pagado, el Papa no le había pagado, eh, y llega hasta una discusión. El Papa se entiende que le llega a pegar y él se va de Roma, se va nuevamente a Florencia y posteriormente el Papa le pide perdón, lo manda a llamar y le paga 500 ducados más. Así que, bueno, de alguna forma, qué bueno, ¿no? Qué bueno que sí regresa, termina la obra. Así que, y termina esa obra del fresco, que en esta materia esto no es nada sencillo, eh, puesto que se necesita de mucha técnica, dedicación, y si queda mal a la hora de trabajar ese fresco, eh, hay que raspar todo de nuevo y volver a hacerlo. O sea, es un trabajo casi que instantáneo. Aquí vemos uno de los, yo creo que esta es una de las pinturas más icónicas que alrededor del mundo, que es la creación, ¿no? Y está, bueno, tiene muchísimas interpretaciones. Una de ellas es de que esta es la parte del cerebro del hombre, ¿sí? O que también representa el cerebro o el pensamiento divino y que de alguna forma hace el contacto con el mismo. Es una de las interpretaciones que hay. eh, y que también que esta es la cara de él, ¿no? Que esta es la cara de él, el propio Miguel Ángel de Buonarroti. Aquí vemos la obra al principio, la imagen más, la bóveda. Es utilizar este PDF porque tiene una buena resolución en cuanto a lo que se puede apreciar como tal. O sea, es una serie de trampantojos que realmente tú sientes, si lo observas bien, que te pudieses meter allí y que están, ¿no? Que están, se siente la vivacidad. Una de las cosas interesantes que me gustaría resaltar es que cuando estás allí casi que no lo puedes apreciar porque te dejan prácticamente, qué sé yo, 5 minutos, no puedes hablar, no puedes tomar fotos, entonces estás así casi como que impactado por la obra y poco te da tiempo como de desmenuzarla, de entenderla así de manera presencial. Así que, bueno, creo que más uno la puede disfrutar viendo las copias y entendiéndolas, ¿no? Aquí un poco la parte de la bóveda de la creación del sol y la luna, de Dios Padre, creación. Sí, la otra era la creación del hombre, obviamente. Y la separación del cielo y las aguas, que es el Génesis. Uy, se me va. Y también aparece el profeta Daniel. Por otro lado, la creación de Eva y la del profeta Ezequiel. Aquí está el destierro, ¿no? De lo del paraíso, lo de la manzana, la famosa manzana, un tanto la serpiente. Entonces es como la primera narración bíblica en pintura.
Ya acá se va viendo la parte de la expulsión del paraíso, del pecado, y el sacrificio de Noé. Recuerden que Noé hace lo del diluvio, ¿no? Hace la barcaza, el arca, eh, y la gente se burlaba de él, ¿no? Entonces un poco esta es la alegoría de que él sí le creía a Dios y bueno, le tocó hacer una tarea bastante difícil en esta alegoría. Acá el profeta Zacarías, y en tanto con David y Goliat, aquí vemos David y Goliat, muy interesante, fragmentado, ¿eh? Fragmentado, porque cada uno de estos son partes de la cúpula, de lo largo de la cúpula. Bueno, ya mucho tiempo después de los 37 años, entonces es llamado para hacer esta gran obra que es el juicio final, el Apocalipsis de San Juan. Eh, y bueno, aquí podemos ver que la parte central ocupa a Cristo, ¿sí? Con un gesto enérgico que separa a los justos de los pecadores, que a su lado tiene obviamente a su madre, ¿verdad? María, temerosa por el gesto tan violento de su hijo. A su alrededor están todos los santos fácilmente reconocidos y la mayoría muestran los atributos de su martirio, o sea que para ir al reino de los cielos, según la Biblia, se encuentran la mortificación, ¿no? Es muy interesante porque aquí te muestra toda la parte del infierno y las almas que van cayendo, ¿no? La separación. Eh, estaban todas desnudas también, pero posteriormente también fueron cubiertas. En la restauración de 1980, las pinturas vuelven a lucir tal y como las realizó Miguel Ángel, o sea que las cubrieron todas. Luego aquí las que obviamente sí quedan desnudas era porque así fue que él las pintó y las llegó a realizar. Bueno, como podemos ver, el juicio final en sí mismo es todo un alegato a la pintura manierista, muy estilizada, muy de movimiento, muy de colores, eh, un espacio irreal discontinuo, no tiene una perspectiva muy marcada, el fondo ahí está tal cual. Y la unidad, o sea, la proyección importante está en el centro, como casi todos los trabajos manieristas. Y la gama armónica está entre los azules y los blancos, de alguna forma un tanto frío, ¿no? Y es una composición muy giratoria y armónica, de arriba y para abajo. Los que suben, o sea, los justos, y los que bajan al infierno. Este es el altar de esta capilla. Y si piensan que esta capilla solamente es de adorno, no, en esta capilla es que se hace la elección del Papa, que lleva una chimenea artificial, que esa era una de las cosas que yo más quería ver. Yo estaba buscando la chimenea, pero no, me dijeron que la chimenea era una chimenea rodante, que montaban específicamente para este acto y posteriormente entonces la sacaban. Así que esto es lo que tiene como altar, que en la parte de arriba está la bóveda. Ah, bueno, creo que esto sería interesante también un poco, por lo menos ver
eh, cómo la dividen, ¿no? La dividen por grupos para estudiarla. La corona circular de los mártires y vírgenes, aquí. eh, Grupo de condenados que caen al infierno, acá. El grupo de juzgados que asciende al cielo, como les decía, un tanto la forma está giratoria, ¿no? De subir y acá de bajar. Y el grupo de muertos llamado por los ángeles como en el juicio final, ¿no? El día final. Es que es muy narrativa, una pintura muy narrativa. Y en el centro de Los Ángeles, porque el Apocalipsis dice que las trompetas sonarán y en el llamado, así que ahí están haciendo este efecto apocalíptico. Bueno, antes de cerrar, aquí vemos algunos otros bajorrelieves que también realizó. ¿Sí? Este es otro trabajo que hizo en Bolonia, esculturas de mármol para el arca de la iglesia de Santo Domingo. Muy bueno. Bueno, en las tumbas de los Medici le hace, bueno, como los apoyó tanto también, ¿no? Se dedica y le hace un trabajo, o sea, con muchísimo detalle, que da la sensación que es carne, ¿no? Entonces con la Piedad tuvo un suceso muy interesante porque eh, él a la edad más o menos de los 24 años que la termina. Entonces, cuando la gente va y ve la obra, la gente murmuraba que no la había hecho él, que la había hecho Leonardo da Vinci. Entonces, esta es una de las pocas, y si mal no me me atrevo a decir que creo que es la única que realmente está esculpida con su nombre, eh, porque le dio tanto coraje que puso eso, ¿no? Eh, y aquí una de las cosas que más fascinaba a la gente era como la sensación del mármol, de la muerte, que te da esa impresión que realmente es algo que no tiene vida, versus la sensación de la Virgen que lo agarra, que lo sostiene y que en una misma roca te dé esas dos sensaciones. La verdad, aquí vemos un zoom del rostro de la Virgen que en verdad es muy impactante el verla. La Madonna de Brujas de la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, que no es una bruja, sino así se llama el lugar, que también fue otro trabajo con muchísimo detalle, ¿eh? Sí, tremendo. Bueno, y el David, que muchísimos artistas habían intentado sacar de esa roca, de este mármol de Carrara, una figura muy bien hecha, pero este señor se dedicó a estudiarlo y hacerlo de una sola pieza, que esto es lo que yo me gustaría más resaltar aquí. Este trabajo está hecho de una sola pieza. Miren las venas, el dedo, o sea, tiene una naturalidad, la expresión de la mirada. Es una cosa impactante, una cosa que dices, wow, ¿no? Ah, bueno, la escultura del Aponte, que es un grupo escultórico, ¿sí? A principios del siglo, que lo ha adquirido por el Papa en el 1506, y es un manierismo espiral serpentina, perdón, quiero decir, la forma como eh, se va enrolando, ¿no? Y es que es muy fuerte, mira los pies, las costillas, el trabajo musculoso, de la musculatura, quiero decir. Y bueno, el sepulcro de Julio II, que él nos dice que es su mejor
obra escultórica trabajada y la verdad que es impactante cuando lo ves en el Vaticano. Es una de las 6 estatuas que en principio formaban parte del monumento funeral al Papa Julio II y es la única acabada. O sea que iban a haber muchos más, pero esta fue la única que realmente llegó a acabar. Posteriormente se instaló en la iglesia de San Pietro en Vincoli y no en la Basílica del Vaticano, pero hoy por hoy eh, sí está en la Basílica del Vaticano. Bueno, ahí vemos otras esculturas para el Santo Sepulcro, pero bueno, que no llegó a acabar como tal. Y poco más, estas son las que no llegó a acabar, así que, bueno, te invito a que veas realmente el documental, aquí está la tumba de los Medici, que interesante, que trabajo más descomunal. Y bueno, es un artista eh, para estudiar, murió ya a los 80 y tantos de años, o sea que vivió mucho porque esto de crear te permite también mantenerte como muy activo. Y, y la verdad sea dicha que es un gran espíritu de renacimiento que debemos recalcar. Aquí vemos, ¿sí? Y bueno, regresamos y